a veces nos falta de llenarnos. Y yo voy a hablar que a veces menguamos en lo que Ana también estaba hablando, dejamos de buscar a Dios y pensamos cogerlo suave. Yo en ese tiempo que estaba buscando a Dios, palabra, oración, todo bien. Llegó el tiempo en el cual Caroline comenzaba a ver más series, pendiente a WhatsApp, redes, a todas las cosas que para nada edifican, que no son pecados, pero no edifican, ¿verdad?, nuestra vida espiritual. Y comencé a descender y comenzaba a decir: ya no me hablas, Señor, ya tú no me quieres, mira, yo ni sé qué voy a hacer, yo voy a la iglesia y mira, yo me siento seco, yo no siento tu presencia, ay, Espíritu Santo. Y esa desesperación que uno a veces siente, que uno dice: pero ven acá, yo voy a la iglesia, pero yo leo un versículo diario todos los días y como que siento un vacío. Y en ese tiempo el Espíritu Santo me dijo: ya viste lo que se siente estar lleno y lo que se siente estar vacío. A veces nosotros menguamos. Nuestra vida de oración, intimidad con Dios, no es cuando nosotros queremos. Es algo que el cristiano debe mantener constantemente y más en este tiempo. Es algo que no se negocia con nada. Mire, es tan tal que usted tiene que saber que usted tiene que ponerse el límite. Yo de mi casa no salgo sin leer la Biblia. Si usted tiene que levantarse media hora antes para usted decir: yo media hora antes voy a hablar con Dios y después salgo de mi casa. Es algo que debemos hacer y a veces nosotros mismos como cristianos decimos: eso es ser muy religioso, eso es ser muy esto, porque no todo el tiempo tenemos que estar pendientes en eso. Ajá, dígaselo cuando usted esté siendo atacado, dígalo cuando usted ahorita se le olvide su identidad, dígalo cuando usted necesite darle una palabra. ¿Qué usted le va a dar si usted no está lleno de Dios? Entonces el cristiano debe estar lleno. No porque vamos a impartir, no, yo no me lleno porque voy a impartir en la iglesia, yo me lleno porque todos los días debo hablar con Dios. Todos los días hay planes nuevos en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es un libro que no tiene fin. Yo lo leo y vuelvo y lo leo para atrás y para adelante y sigo descubriendo cosas nuevas que Él pone en su palabra. Y eso es lo que debemos siempre tener en cuenta. No menguar en nuestra vida de oración. No es negociable aún a pesar de nuestras propias familias. Y lo digo no para que renunciemos a nuestra familia, pero si es necesario levantarnos un poquito antes para hablar con Dios, haga eso. Y yo le aseguro que Dios premiará. Aleluya. Santo es el Señor. Amén. La siguiente pregunta: ¿qué pasa si no sé cuál es mi propósito todavía? Creo que en otras ocasiones hemos hablado sobre esto. De hecho, el pastor no hace tanto habló sobre que cuando no sabemos nuestros dones o nuestros propósitos, lo ideal es que nosotros procuremos participar en todas las actividades, en cada servicio, en cada convocatoria, digamos presente, y el mismo Dios a través de los hermanos nos va a dejar saber en qué nos destacamos para su gloria. Y también tenemos que tener presente que aparte de esto, nosotros tenemos un propósito general que es para todo, el hecho de que nosotros fuimos creados para la alabanza y gloria de su nombre, y también para predicar el evangelio, que es la encomienda, poder expandir el evangelio del Señor. Y aparte de esto, nosotros podemos decir al Señor que nos muestre cuál es su voluntad para con nosotros, que podamos anhelar, procurar los dones del Espíritu Santo, así como dice en 1 Corintios capítulo 14 verso 1, que debemos procurar los dones espirituales. No ignoréis sobre esto, ya que el Espíritu reparte a uno como Él quiere. Y recuerdo que en el retiro que tuvimos en el monte, donde nuestra hermana Ana hablaba sobre el llamado, el ministerio, los dones y el oficio. En la parte de los dones decía que nosotros podemos procurar, anhelar el Espíritu Santo, los dones espirituales. Y esto me sorprendió porque muchas veces nosotros nos quedamos tranquilos esperando que el Señor sea que ponga lo que Él desea en nosotros, pero nosotros también debemos desearlo. Debemos pedir al Señor que nos dé esos dones, y el Espíritu Santo, conforme a su voluntad, nos lo va a dar. Amén. Secundando lo que decía nuestra hermana Misauri, el usted no saber
cuál es su llamado específico, porque ella ya aclaró que hay un llamado general, pero usted no saber el específico viene siendo como una invitación. Es el Espíritu Santo. Usted tiene esa inquietud, dice: Dios mío, yo no sé a qué tú me llamaste, yo no sé para qué yo te soy útil. Esa inquietud, dice la Biblia que el Señor es quien pone el querer como el hacer en nosotros por su buena voluntad. Esa inquietud está siendo ahí puesta por Dios para que, buscando en su presencia, pueda encontrar ese llamado específico, ese deseo que usted tiene de servirle a Dios en lo que Él ha determinado que usted le sirva. Es ese llamado del Espíritu Santo para que en su presencia busque y pida, como decía nuestra hermana Nisauri, esos dones, ese talento que el Señor de por sí ha determinado para usted de manera específica. Amén. Mateo 6:33 dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Y eso incluye los dones, los ministerios y todo lo que nosotros vamos a hacer. La voluntad de Dios lo incluye en el paquete. Pero yo quiero hablar de esto. A veces nos afanamos por buscar a qué fui llamado. Y en ese afán incluso pensamos que Dios nos dijo esto y no es. Y yo les recomiendo una cosa. Siéntese, hable con el Espíritu Santo y dile: yo quiero servirte, yo quiero saber a qué tú me llamaste, yo quiero saber los dones, yo quiero un don que lo anhelo. Dígale así, como yo puedo hablar con David, yo quiero esto. Háblelo sinceramente, porque quiero hablar de esto. Y yo ya lo he dicho, ¿a qué Dios me ha llamado? Profeta. Pero ¿qué pasa? Muchos dirían: profeta, como que eso no va, o no encaja, o no te veo. Así mismo me veía yo. Créanme que eso yo lo hablé ya con Dios. Pero ¿qué pasa? Yo le decía a Dios: sí, profeta, ¿pero qué? Porque en la Biblia vemos profetas que llevaron mensajes de restauración, que como Moisés, que fue a libertar al pueblo. O sea, vemos el llamado profético, pero también vemos que tuvieron una acción en el llamado profético. Pero tiempo después el Señor me revela a restaurar, profeta, a restaurar. Y todo esto yo comencé como que a restaurar, mediante un sueño. Él reveló a restaurar donde yo estaba predicando, y literalmente yo veía a las personas que eran libertadas. Y cuando el Señor le plació, yo buscando el reino de Dios primero, cuando Él le plació mostrarme que ese era el llamado, y dentro del llamado estaba el propósito por el cual yo estoy aquí hoy predicando, ¿sabe qué pasó? Yo me di cuenta que lo que yo enseñaba, que cuando me contaban algo, que yo predicaba en mis redes sociales, que yo decía, todo reflejaba lo mismo, incluso hasta mi propio proceso reflejaba en restauración. Y yo dije: pero yo no lo veía. ¿Y cómo era que yo estaba tan ciega? Porque a veces Dios no te lo va a mostrar así. A veces con simple cosita, y tú no te das cuenta, te van llevando al propósito que Dios estableció en tu vida. Y ahora mismo, ¿qué voy a hacer yo? A restaurar una generación que está rota, que está dañada, que está creciendo en fundamento que ni le cuento, ya lo sabemos. Pero ya eso es un peso que yo tengo sobre mis hombros, y debemos entender esto. ¿Cómo conseguí yo que Dios me revelara eso? Buscando a Dios. Ya. No, hermana, vea, su palabra, oración, ayuno, búsqueda, ya. Ahí usted tiene el secreto. No es nada de lo que nosotros no estamos llamados a hacer. Es simple, como se puede decir así mismo, simple. Buscar a Dios primero, y ya después, olvídese. En menos había pensado, el Señor hablará su vida. Te llamé para esto y quiero que hagas esto. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas por medio de Cristo, a través del ministerio de la reconciliación. Y la historia de la samaritana es un buen ejemplo para que nosotros podamos creer que Dios cambia a las personas. Esta mujer iba sola al pozo de Jacob a buscar agua, y no iba con las demás mujeres que le correspondía ir en la mañana, porque ella se avergonzaba de su vida de adúltera. Pero cuando ella se encontró con Jesús, que el Señor le dijo todas las cosas que ella había hecho, que tenía 5 maridos, entonces ella salió a hablar de lo que el Señor le había dicho, que Él le había dicho todo lo que ella había hecho. Ella gritó
sin vergüenza de lo que el Señor había hecho. Entonces, cuando nos encontramos con el Señor, Él puede restaurar nuestra vida. Así también como María Magdalena, que el Señor la liberó de 7 espíritus inmundos, y cuando el Señor la liberó, ella también siguió al Señor junto a los demás discípulos. Entonces, el Señor sí nos ve diferente. Amén. También podemos encontrar la historia del apóstol Pablo, quien tuvo un pasado terrible en Dios, porque era perseguidor de los cristianos, y eso podía ser algo de lo cual él pudo haber dicho: no, yo no voy a salir a hacer lo que Dios me está enviando, porque el Señor lo mandó a predicarle precisamente a aquella gente a la cual él perseguía para matarle. Y vemos que esto no impidió que el apóstol Pablo cumpliera con el propósito de Dios. El avergonzarse de lo que hizo, porque si cada uno de nosotros nos ponemos a pensar, aunque la Biblia no decía Pablo, yo me avergüenzo de lo que hice, pero sabemos que cuando testifica y habla de lo que hizo, lo hace como con esa tristeza de haberlo hecho por no haber conocido a Cristo. Y no lo limitó, esto no lo limitó a seguir hacia adelante, no lo limitó a seguir el camino del Señor, no lo limitó a ganarse a otras personas para Cristo. Al contrario, él usó eso que lo avergonzaba para testificar y dar a conocer de que Dios es grande y poderoso, y cuántas personas no alcanzó Dios a través de ese testimonio que podía producir tanta vergüenza. Apocalipsis 12:10 dice que Satanás es el acusador, y muchas veces Satanás viene a acusarnos con esas preguntas: mira lo que hiciste, mira cómo te vestías. Incluso constantemente Facebook me recuerda que hace 4 años, 3 años yo estoy subiendo una foto bailando, una foto, y yo digo: qué vergüenza, Señor, Dios mío, porque tú en ese tiempo digo, o sea, vamos a tener personas o situaciones o aplicaciones que nos van a recordar las cosas que hacíamos antes, y quizás Satanás la va a traer a nosotros. Incluso va a aparecer una gente de mucho tiempo y te va a decir: pero ven acá, tú no eres que hacía tal cosa. No vas a recordar, no vas a acusar, pero nosotros debemos entender que Cristo nos ha santificado, que nosotros ahora en Cristo somos nuevas criaturas, y que aunque nuestro pasado no se borra, no es que nuestro pasado ya dejó de existir, nosotros debemos saber en quién hemos creído, y quizás lo que nosotros debemos hacer es pedirle al Señor que nos ayude en eso, porque quizás nuestro pasado fue difícil, y aunque nos cause como vergüenza o miedo o muchas cosas, nosotros debemos saber que el Espíritu Santo está para ir para decirte: yo te limpié, y nadie puede llamar inmundo a lo que Dios ha santificado. Pues eso es algo que Dios le dijo a Pedro: no llame inmundo lo que yo he santificado. Vamos a hacer una última pregunta: ¿cómo comportarme? ¿Y cómo lo hace? ¿Me repito? Amén. Segundo de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y la respuesta es sí. Nuestra identidad en Cristo cambia nuestra forma de vestir, de hablar, de comportarnos. ¿Por qué? Porque pasamos a ser nueva criatura, ya no nos comportamos como antes. Ya lo que hacíamos dejamos de hacerlo, y nos vestimos, como vemos, diferente a como nos vestíamos antes. Ahora, ¿y cómo lo hace? A través del Espíritu Santo. No es obra de nosotros, todo lo produce el Espíritu Santo mediante a cuando nosotros aceptamos a Cristo. Él entra a morar en nosotros y va santificándonos cada día más, y va cambiando. Por eso cuando la transformación surge por el Espíritu Santo, no es que de una vez tú dices: me lo quitaron. Es algo que tú dejas por amor, porque tú lo amas y lo dejas. A diferencia de cuando es imposición, que surge, que muchas veces no cuestionamos por dejar las cosas.
Podría responder sí, nuestra identidad en Cristo cambia bastante nuestra forma y la manera en cómo nos relacionamos. Amén. Afirmativamente, y para verlo a la luz de la palabra que nos lo dice claramente, aparte de ese versículo, también podemos ir a Mateo capítulo 26, versículo 73, donde nos está hablando en la parte de cuando Pedro negó al Señor, y dice: un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Mateo 26, versículo 73. Aquí vemos que la manera en la que Pedro hablaba lo delataba. Cuando nosotros tenemos nuestra identidad en Cristo, eso nos hace estar tiempo en intimidad con el Señor. Y hay algo que nos sucede mucho a nosotros los dominicanos, quizás otras personas de otros países no sean tanto como nosotros, pero nosotros los dominicanos, si estamos con un puertorriqueño por un mes y ese puertorriqueño está con nosotros para arriba y para abajo, nosotros empezamos a hablar como ese puertorriqueño. Y la gente empieza a criticar, pues, pero mira, este se cree puertorriqueño porque está hablando como esa persona. Entonces, en el caso de nosotros como creyentes, cuando nuestra identidad está en Cristo, empezamos a hablar como Él. Empezamos a hablar con gracia, empezamos a hablar con misericordia, empezamos a llamar las cosas que no son como si fuesen, empezamos a hablar fe, empezamos a pelear la buena batalla de la fe aún como nosotros vestimos y como nosotros andamos. Y aunque quizás querramos en situaciones esconderlo, no podemos, porque está dentro de nosotros, es nuestra identidad en el Señor. Amén. Amén. Así como dicen las hermanas, la identidad de Cristo nos insta, nos motiva a cambiar lo que a la luz de la palabra amerita un cambio, porque ya no vivimos nosotros, sino que es Cristo quien vive en nosotros. Por ejemplo, nuestra forma de hablar es conforme a la palabra del Señor. Dice que debemos ser prontos para oír y tardos para hablar, de manera que cuando nosotros vayamos a hablar, glorifiquemos al Señor. En nuestra forma de vestir, también que podamos glorificar a Dios conforme a la palabra. Dice la palabra que debemos vestir con manera modesta, que no debemos usar ropas indecorosas que inciten al mal. Y en nuestra forma de comportarnos también hay mucha tela que cortar, pero todo básicamente se basa en nosotros poder hacer las cosas